Vamos a hablar acerca del tema de salud sexual y reproductiva en adolescentes, para lo cual vamos a iniciar con la parte anatómica y fisiológica en cuestión de los cambios. Bien, entonces, la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es una etapa de la vida en la cual transcurren diversos cambios que van más allá de lo físico, ¿no? La adolescencia es un periodo de la vida de gran desarrollo físico, emocional, sin duda uno de los más dinámicos experimentados por el ser humano, ¿no? En este caso también hablamos de la conducta del adolescente. Está ampliamente demostrado que muchas de las conductas que inducen a la mortalidad prematura en adultos, como consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, ¿no? Conductas sexuales irresponsables, trastornos de la alimentación, falta de actividad física, trastornos del comportamiento, se inician en la adolescencia, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El riesgo es la posibilidad de que ocurra algún hecho indeseable, ¿no? Los riesgos no están separados del contexto social, sino que se interrelacionan con una compleja red de factores e intereses familiares, sociales, culturales, económicos y ambientales, ¿no? En cuestión de la salud en el adolescente, también es un periodo de elección especialmente para adquirir conciencia individual, ¿no? Así como de los conocimientos, capacidades y motivaciones para los buenos hábitos que van a marcar la salud futura. Vemos que el adolescente o la adolescente presenta cambios físicos, psicológicos y sociales en los tres aspectos. A nivel de los cambios físicos, tenemos el aumento en la concentración de las gonadotropinas y de esteroides sexuales, ¿no? Que hace que justamente estos podamos observarlo de forma externa, ¿no? Los cambios físicos. Tenemos los cambios físicos psicológicos, ¿no? En este caso, por el crecimiento físico y el desarrollo psicológico. Eh, esta fase de desarrollo humano está situado en la infancia y la edad adulta, ¿no? Además, se considera como un fenómeno biológico, cultural y social. Dentro de tenemos el inicio de la adolescencia, ¿no? En la adolescencia temprana no hay gran desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, suceden cambios hormonales a nivel de la hipófisis, ¿no? Hablamos a nivel cerebral. Tenemos también en el caso de estos cambios que se desarrollan problemas que se pueden presentar, ¿no? Como son adicciones, embarazos en adolescentes, problemas alimenticios como la anorexia, bulimia, trastornos de la personalidad, se da lo que es el aislamiento, rebeldía, agresividad, problemas de identidad, orientación de género, ¿no? Dentro de los cambios físicos que va a presentar la adolescente, en este caso, vamos a ver el aumento del útero. Este, su peso va a tener una ganancia de peso de 2 kilogramos por año, ¿no? En cuestión de la aparición de los botones mamarios, ¿no? La adolescencia en las mujeres de 10 a 12 años se observa que hay, en este caso, principalmente en las glándulas, las características es por la acción del estrógeno que se va a dar este aumento. Ensanchamiento de las caderas, ¿no? A nivel de los genitales, en este caso, tenemos los cambios a nivel de los labios mayores, va a haber un aumento de la vascularidad y en cuanto a los folículos pilosos.
También en este caso se va a dar lo que es la estrogenización inicial que se va a dar en la mucosa vaginal, ¿no? A nivel de los ovarios y el cuerpo del útero aumenta en tamaño, así como las trompas de falopio y los pliegues en su mucosa. Presencia del vello púbico, inicio de la menstruación y la fertilidad, ¿no? Después de la pubertad, para las niñas, el inicio de su vida reproductiva es esta ovulación y la menstruación, ¿no? En los cambios físicos en el varón, en este caso tenemos lo que es el crecimiento de los testículos y el alargamiento del pene, ¿no? El diámetro de los testículos aumenta por la proliferación de los túbulos seminíferos. Además se da el agrandamiento del epidídimo, ¿no? Como observamos acá en la imagen, ¿no? Las vesículas seminales y la próstata, pero no es apreciable externamente, ¿no? Estamos hablando de la anatomía interna. El desarrollo, en este caso de la musculatura, se da también lo que es las primeras erecciones y la primera eyaculación, ¿no? Eyaculaciones nocturnas, poluciones, se da lo que es el crecimiento del vello corporal a nivel del vello púbico, axilar, el bigote, la barba, ¿no? La voz cambia y se hace más gruesa, se aprecia lo que es la manzana de Adán. Y en cuestión de la altura y el peso del adolescente, se va a dar un aumento de talla de 10 centímetros en el varón, ¿no? Es seguida por una desaceleración progresiva del crecimiento lineal hasta que se detiene por una fusión de las epífisis de los huesos largos, ¿no? Es por eso que eh, ya no se da el crecimiento. Luego de ello tenemos en lo que es los cambios hormonales en los varones, el peso coincide con la talla de 100 a 200 gramos por año, el aumento de peso, ¿no? También tenemos lo que son los cambios psicológicos. Necesitamos hablar de este aspecto porque va involucrado con lo que es la parte del desarrollo sexual y reproductivo, ya que el adolescente, desde la concepción, nuestros órganos de nuestro cuerpo se forman armónicamente, ¿no? Y maduran poco a poco. Madura en la adolescencia, por áreas siguientes, un proceso ordenado, comenzando en la nuca y avanza hacia la frente, ¿no? El patrón de formación y maduración depende del sexo, ¿no? Ya sea masculino o femenino. Esta onda de maduración alcanza las áreas frontales. Entonces, esto estamos hablando de forma general, ¿no? Que controlan lo afectivo y lo cognitivo. Al inicio, el cerebro está formado por materia gris. La maduración consiste en el proceso de convertir la materia gris en materia blanca, ¿no? Entonces, este cambio a nivel cerebral se da de los 8 a los 18 años. La sustancia gris se va convirtiendo en sustancia blanca, alcanzando las diferentes áreas del cerebro. Entonces, los lóbulos parietales son los encargados de la coordinación y el movimiento que maduran primero, ¿no? Después maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. El desarrollo continuo en áreas de los lóbulos frontales y temporal, ¿no? Encargadas de procesos cognitivos y emocionales. Y finalmente alcanza la corteza prefrontal implicada en el control de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. ¿Por qué hablamos acerca del cambio psicológico? Como hemos podido ver que se da este proceso de maduración entre los 8 y 18 años. O sea, el proceso de la adolescencia justamente es un punto primordial en el cual se tiene que dar lo que es el aspecto de la maduración a nivel cerebral y psicológico, para lo cual nosotros estamos involucrados en lo que es la salud para
apoyar en esta parte, ¿no? Orientar al adolescente para que en el aspecto de salud sexual y reproductiva tome el control y también asuma la responsabilidad. En los aspectos de los cambios sociales, los seres humanos están siempre expuestos a las influencias de la educación, ¿no? La relación con los demás y sus propias decisiones. Toda experiencia humana deja huella y produce cambios persistentes en los patrones de las conexiones neuronales. La maduración conlleva cambios emocionales, mentales, psicológicos y sociales, influidos por las hormonas sexuales, cuya concentración se incrementa con la pubertad. Aumenta el interés en la actividad sexual. Se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. La memoria autobiográfica, ¿no? Se despierta el querer saber quién soy y cómo soy, ¿no? Su cerebro se hace muy sensible a los matices emocionales de aprobación, aceptación o rechazo. Su prioridad se concentra en relacionarse socialmente, agradar y gustar a los demás. También en el aspecto del estrés se dispara, ¿no? Ante los conflictos en las relaciones con los demás o ante un peligro con las conversaciones íntimas, pero lo relajan gracias a que los estrógenos activan la liberación de la dopamina, hormona de la felicidad, ¿no? Y de oxitocina, hormona de la confianza, que a su vez alimenta ese impulso en busca de intimidad. En ellos, la elevación de la testosterona les hace querer desaparecer del mapa, reduce su interés por el trabajo social, menos al deporte y al sexo, ¿no? Entonces, vemos que estos cambios son naturales, ¿no? No son de, no son la causa de la crisis emocional, ¿no? Y de conducta de algunos adolescentes. Esa crisis es el resultado de la influencia del social y de las propias experiencias que haya vivido el adolescente. Y también en cuestión de las actitudes de cada uno sobre un cerebro vulnerable, ¿no? El cerebro permanece expuesto a cambios toda la vida, dependiendo de las experiencias, decisiones y valores que asumimos, siempre tenemos la posibilidad de desarrollar nuevos hábitos. Entonces, la parte social también se involucra en el aspecto de lo que es la salud sexual y reproductiva. Vemos que en la adolescencia se ve vulnerable, por lo cual tenemos que trabajar en ese aspecto. ¿Cuáles son los factores protectores? O sea, ¿cómo podemos ayudar, orientar al adolescente? En este caso, los factores protectores son, principalmente, su objetivo es contrarrestar los riesgos que haya, ¿no? Como hemos visto anteriormente, en este grupo etario está con mayor riesgo en cuestión de actividades en las cuales le puede perjudicar, ¿no? Como son el consumo de sustancias nocivas, también lo que es actitudes, como son la promiscuidad, experimentan, quieren experimentar nuevas cosas. Entonces, los factores protectores están relacionados con el apoyo familiar, los estilos de personalidad que pueda tener, el estilo de crianza y la relación, en este caso, como estamos hablando, el grupo etario de adolescentes, todavía están yendo a lo que es al colegio. Entonces, también la relación entre maestro y alumno, también en la parte escolar, tiene que involucrarse, que son los factores protectores, para el beneficio del alumno o el adolescente, para poder guiarlo, en este caso, y evitar lo que son las conductas de riesgo, ¿no? También los familiares, al igual que el personal de salud. Acá tenemos algunos temas educativos, ¿no? Según grupo etario, ya que en este caso, estos temas educativos lo vamos a realizar en actividades intramurales y extramurales. El grupo, en este caso la edad
preadolescente 12 a 14 años. El tema principalmente, porque son diferentes temas los que se va a hablar, pero en este caso nos vamos a enfocar solo en lo que es salud sexual y reproductiva. Dentro de esto, debemos nosotros hablar lo que es los derechos sexuales y reproductivos, sobre la sexualidad humana y afectividad, desarrollo sexual en la adolescencia, salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos no deseados, lo que es las enfermedades de transmisión sexual, el VIH y SIDA, diversidad sexual e identidad de género, ¿no? A partir de los 15 años a 17 años, los temas a los cuales nos vamos a abocar es en cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, sexualidad humana y afectividad, lo que son los anticonceptivos, la paternidad responsable, prevención de embarazos no deseado, relaciones sexuales, sexo seguro, sobre los temas de infección de transmisión sexual, VIH, SIDA y sobre hepatitis B, ¿no? Diversidad sexual e identidad de género. Esos son los temas a los cuales nosotros como profesionales de la salud nos vamos a abocar. Y los factores protectores, ¿no? Principalmente, en este caso, como menciona, ¿no? Son factores protectores que en este caso nos ayuda a que se desarrolle algún tipo de, en este caso, que esté en riesgo de que se pueda producirse, como es el consumo de sustancias, pandillaje, suicidio. Queremos evitar esto, ¿no? Entonces, los factores protectores, pero en este caso nos abocamos solo en el adolescente, o sea, el adolescente, ¿qué debe desarrollar? En este caso, fortalecen el adolescente. Y principalmente vemos que hay varios aspectos en los cuales el adolescente, o sea, propiamente el adolescente debe desarrollar, ¿no? Y acá tenemos principalmente lo que son conductas sexual responsable, ¿no? En este caso, no le prohibimos al adolescente en el aspecto de su sexualidad, ¿no? No le prohibimos, pero lo que sí hacemos es que nos abocamos a lo que es la conducta sexual responsable, ¿no? Con el uso de lo que es los métodos anticonceptivos y asumir la responsabilidad. En el aspecto familiar, en este caso, o sea, la familia, ¿qué va a hacer para que se desarrolle lo que son los factores protectores? Principalmente nos vamos a brindar educación, ¿no? O sea, los familiares, padre, madre, tutor, van a brindarle la educación sexual, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ahora hablemos de la parte de la prevención de la salud sexual y reproductiva. ¿Qué es sexualidad? Sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales, ¿no? La sexualidad está vinculada orgánicamente a la personalidad, es en cuestión de su vida, el placer, el descubrimiento, ¿no? La sexualidad es un conjunto de características físicas, psicológicas propias de cada persona, que comprenden en este caso lo que es el placer, la identificación de género, el sexo, la reproducción, el erotismo, la orientación sexual, ¿no? Dentro de lo que es la orientación sexual, tenemos lo que es el autoerotismo, la bisexualidad, el heterosexualidad, la homosexualidad. Estas van involucradas en lo que es la dimensión sexual del aspecto biológico, psicológico, social y ético, ¿no? Estas dimensiones van involucradas, ¿no? En el aspecto de la ética, la crianza, cómo ellos han recibido en cuestión de estos temas, ¿no? Si han recibido orientación, el aspecto social, en este caso, se ve el adolescente ante la sociedad, ¿no? El aspecto psicológico en cuestión de su
pensar y el aspecto biológico, como hemos visto, los cambios físicos y fisiológicos que en este caso sufre esos cambios, ¿no? Hablamos lo que es de la salud sexual, que es un estado general de bienestar holístico en todos los aspectos de cada individuo, ¿no? Hemos visto que es a nivel físico, psicológico y social, ¿no? Esos tres aspectos. Por eso se habla de holístico. Salud reproductiva es un estado general de bienestar holístico en todos los aspectos relacionados al sistema reproductivo, ¿no? Sus funciones y sus procesos. Llevar una sexualidad sana y responsable. En este caso, ¿qué involucra en, en cuestión del adolescente? Es que tiene que conocer su cuerpo, ¿no? Saber qué le gusta y qué no. Poder decir qué hacer, cuándo y con quién, ¿no? Elegir un método anticonceptivo, decidir si desea tener hijos o no, aprender a decir o no, elegir correctamente a la persona con la que quiere estar, protegerse de contraer algunas infecciones de transmisión sexual. Esa es una sexualidad sana y responsable, ¿no? La labor del personal de salud es importante dentro de la salud sexual y reproductiva y con la ayuda del Estado se espera lograr, ¿no? Una buena promoción, eficaz prevención y correcta atención. También busca contribuir un vínculo de confianza con el médico o personal de salud, ¿no? Que esté en este caso en contacto con el adolescente. Otro concepto en relación a lo que es el sexo, según la Organización Mundial de la Salud, lo define como las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer, ¿no? El sexo, según los documentos del Ministerio de Salud, se refiere a las diferencias biológicas que existen entre mujer y hombre, ¿no? ¿Y qué es la identidad sexual? En este caso, en la adolescencia se produce lo que es la angustia y el miedo, ¿no? En los adolescentes en relación a la identidad sexual. Precisamente un concepto para ayudarlos y también en cuestión de los adolescentes que están más en contacto por las horas de colegio que tienen, ¿no? A aclarar sus dudas y poder apoyar a sus estudiantes. La identidad sexual incluye la manera como la persona se identifica como hombre o mujer, ¿no? En el marco de referencia interno que se forma con el correr de los años que permite a un individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, ¿no? Género y orientación sexual, así como desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de sus capacidades sexuales. La menarquía, ¿qué es la menarquía? Es la primera menstruación, ¿no? Que generalmente va a aparecer a los 12 años cuando el botón mamario está llegando a completarse y después del estirón más llamativo, ¿no? No obstante, hay niñas que pueden empezar a menstruar a los 8 años y otras a los 15 años. La edad de presentación de la primera menstruación está influenciada por factores socioeconómicos, el clima, la herencia, la nutrición y las grasas corporales, ¿no? Por eso la edad de la menarquía varía. Los primeros años, la frecuencia de los ciclos menstruales son irregulares, ¿no? Y no suele producir lo que es la ovulación. Sin embargo, puede darse en algunas adolescentes. La espermaquia, en este caso hablamos de la espermaquia, la primera eyaculación. En cuestión de el varón, ¿no? Que ocurre generalmente entre los 12 y los 14 años. Aunque hay excepciones también en el caso de los varones, ¿no? Que en forma precoz a los 10 años o llega a tardarse y se da ya a los 16 años.
sin alteraciones en su desarrollo, ¿no? Puede producirse de forma natural y espontánea, generalmente durante la noche como consecuencia de un sueño erótico, ¿no? La que se conoce como la polución nocturna. También puede producirse de forma inducida mediante la masturbación. Las poluciones nocturnas también suelen inquietar o avergonzar a los adolescentes, ¿no? ¿Por qué es importante la salud sexual y reproductiva? Porque implica la posibilidad de tener un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados, ¿no? Con el sistema reproductivo. Así como el poder disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. También mencionábamos anteriormente que teníamos que hablar acerca de que estaba dentro de los temas, lo que es que debemos nosotros darle a conocer al adolescente lo que son de los derechos sexuales y reproductivos. En este caso, ellos tienen derecho a decidir en forma libre y responsable sobre su cuerpo y su sexualidad, mas no están obligados, ¿no? Derecho a manifestar eh, su afecto sin lastimar a la integridad de los demás, ¿no? Derecho a ejercer y disfrutar su vida sexual, derecho a la libertad reproductiva con responsabilidad, ¿no? Derecho a vivir libre de violencia sexual, derecho a la igualdad de oportunidad y equidad, derecho a vivir libremente sin discriminaciones, derecho al respeto de la intimidad y su vida privada, derecho a decidir con quién compartir su vida y su sexualidad. ¿Cuáles son las características del desarrollo óptimo de una adolescente sexualmente saludable? En este caso, nosotros cuando identificamos al adolescente que presenta las siguientes que vamos a mencionar, entonces nos está dándonos a conocer que este adolescente tiene lo que es una sexualidad saludable, ¿no? Aprecia su cuerpo, su propio cuerpo, ¿no? Entiende los cambios que está sufriendo en cuestión de la pubertad y lo considera algo normal, ¿no? Busca información adicional cuando la necesita. Toma decisiones de forma reflexiva, ¿no? Pensando en lo que está haciendo o lo que va a hacer, ¿no? Se comunica en forma afectiva con su familia y sus pares. Se responsabiliza de las consecuencias de sus acciones. Es capaz de distinguir entre sus deseos personales y los del grupo, porque en este caso se involucra lo que es que en ese caso las amistades, ¿no? Que le puedan involucrar en esto y no toma sus propias decisiones. Asume su propia identidad y orientación sexual, ¿no? Y respeta las de los demás. Conoce sus derechos y respeta de los demás, expresa su sexualidad en forma congruente con sus valores, ¿no? En cuestiones características de la educación sexual integral, en este caso, eh, por parte del personal de salud, vamos a realizar lo que es la formación integral sobre la sexualidad. Lo cual nosotros buscamos es incentivar el pensamiento crítico, ¿no? Conducente al logro de actitudes positivas hacia la sexualidad, ¿no? Fomentar el proceso por medio del cual el individuo puede conocer, identificar y aceptarse a lo largo de su vida, ¿no? Como un ser sexual y sexual libre de toda ansiedad, temor o sentimientos de culpa, ¿no? Desarrollar roles de género que promuevan el respeto y las relaciones justas con relación a sus derechos humanos, ¿no?
Promover el valor de los vínculos, el componente afectivo de las relaciones humanas. Promover el autoconocimiento en relación con su cuerpo, su autoestima. Fomentar el comportamiento sexual libre, pero responsable, ¿no? Consciente y placentero hacia sí mismo. Promover lo que es la comunicación dentro de las parejas y la familia, ¿no? Así como las relaciones equitativas, independientemente del sexo y de la edad. Promover el comportamiento responsable compartido en relación con la planificación familiar, la crianza de los hijos, el uso de los métodos anticonceptivos. Promover decisiones responsables para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Y el resultado es que va a tener un aumento de conocimiento, aclarar los valores, mejorar la comunicación entre los padres e hijos, aumentar el uso de anticonceptivos, de condones, no fomentar en el adolescente lo que es el inicio de las relaciones sexuales, sino más bien retrasarlos, ¿no? No aumentar la frecuencia de las relaciones sexuales. Entonces, dentro de lo que es el aspecto de la evaluación del desarrollo, se utiliza lo que es la escala de Tanner. En la escala de Tanner eh, nos ayuda a evaluar las cuales justamente el autor es James Tanner, quien creó esta plantilla que en 1962, las cuales se utiliza hasta la fecha, ¿no? Entonces, con esto nos ayuda a evaluar lo que es en cuestión de la maduración sexual del adolescente. Evalúa tres aspectos, lo que es el desarrollo mamario, el desarrollo del vello púbico y el desarrollo de los genitales. Principalmente en cuestión de las niñas, se inicia entre 8 y 13 años, ¿no? Límite de la menarca, en este caso la primera menarquía, es de 10 a 15 años, ¿no? Se completa totalmente en el caso de las niñas a los 16 años, en cuestión de la maduración sexual, ¿no? En cuestión de los niños, inicia entre los 9 y 14 años y se completa totalmente a los 18 años. Hay dos maneras en las cuales podemos evaluar este aspecto de la maduración. Tenemos el tamizaje mediante las gráficas, ¿no? Se debe aplicar en el primer nivel de atención en salud. Se necesita de las gráficas alusivas al desarrollo sexual propuestas por Tanner. Se le solicita al adolescente que observe las gráficas y señale aquella que se asemeje más a su estado actual. Se procede a comparar el desarrollo, desarrollo físico sexual señalando con la edad cronológica registrada, ¿no? Se clasifica el estadio de desarrollo sexual correspondiente a la información que hemos podido recabar. La otra es en cuestión del examen del desarrollo sexual. Este debe ser realizado por el profesional de la salud capacitado y especializado, ¿no? Solo deberá realizarse cuando sea estrictamente necesario, ya que en este caso requiere la presencia y autorización del padre o tutor y el consentimiento del adolescente, ya que amerita emplear ciertos utensilios especializados como es un espéculo y un orquidómetro, ¿no? Acá tenemos la plantilla, justamente, ¿no? Entonces, por eso que requerimos el consentimiento tanto del adolescente como de los padres o tutores, ¿no? Porque en este caso se va a tener que descubrir y se va a realizar lo que es la comparación con la ficha de evaluación, ¿no? Observamos que en el primer estadio es un pecho infantil, no hay vello púbico, ¿no? Como observamos en la imagen. Y en el estadio 2 es un botón mamario, que hay vello púbico, no rizado, escaso en los labios mayores.
En el estadio 3 hay un aumento y elevación del pecho y la areola, ¿no? Hay vello rizado, vasto y oscuro sobre la pubis, ¿no? En el estadio 4, la areola y pezón se sobreeleva, ¿no? Sobre la mama. Hay vello púbico tipo adulto, no sobre los músculos, ¿no? Y en el estadio 5 presenta un pecho adulto, areola no sobreelevado, vello en adulto, zona medial del muslo, ¿no? Es en el caso de las niñas. En el caso de los niños, habíamos mencionado que evalúa lo que es el crecimiento del pene, testículo y lo que es la presencia del vello púbico, ¿no? En el estadio 1, sin vello púbico, ¿no? Y el testículo y el pene es infantil, no hay mayor crecimiento. En el estadio 2 hay un aumento del escroto y el testículo, piel del escroto enrojecida, ¿no? Y arrugada y un pene infantil. Vello púbico escaso en la base del pene. En el estadio 3 tenemos el alargamiento y engrosamiento del pene, ¿no? Aumento del testículo y el escroto, presencia de vello púbico, que este es rizado, grueso y oscuro. En el estadio 4 se da lo que es el ensanchamiento del pene y del glande, ¿no? Aumento de testículo, aumento y oscurecimiento del escroto, ¿no? Vello púbico adulto que no cubre los muslos. En el estadio 5 ya hay genitales adultos, vello de adulto que se extiende hasta la zona medial del muslo. Entonces, después de haber evaluado, nosotros vamos a hacer lo que es la clasificación en cuestión de la maduración sexual, principalmente para identificar si su maduración es adecuada según su edad. En este caso, es precoz o es retardado, ¿no? Mencionamos que es adecuado cuando las características sexuales secundarias y el crecimiento de los órganos genitales presentan un desarrollo correspondiente a su edad y sexo. Es precoz cuando las características sexuales secundarias y el crecimiento presenta un desarrollo mayor que lo correspondiente, ¿no? A la edad y sexo del paciente, habitualmente antes de los 9 años de edad, ¿no? Y retardada cuando no hay presencia de caracteres sexuales secundarios, a los 14 años. Ahora hablemos acerca del embarazo no deseado, ¿no? Principalmente tema más relevante dentro de lo que es la salud sexual y reproductiva. Iniciamos con la pregunta, ¿qué es una situación de riesgo, no? Una situación de riesgo es aquella en la que existe el peligro potencial de que la persona sufra algún tipo de daño, ya sea físico o emocional. Entonces, los embarazos deseados, justamente, nosotros cuando captamos al adolescente, lo que no queremos que llegue o que no haya, sí hay el riesgo, pero no queremos que se dé lo que son los embarazos no deseados, ¿no? Entonces, trabajamos con el infantil, uno de los riesgos, lo que es el trabajo infantil, y otro riesgo es lo que es la trata de personas y embarazos en adolescentes, consumo de drogas y violencia escolar. ¿Cuáles son los factores de riesgo que conllevan a un embarazo en adolescentes? A nivel personal, inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, ¿no? Baja autoestima y ausencia de un proyecto de vida. Desconocimiento de métodos anticonceptivos. Bajo nivel de educación alcanzado. En el aspecto familiar, sufre de violencia familiar, estilos parentales autoritarios o permisivos, poca comunicación e información sobre la sexualidad de sus hijos, ¿no? A nivel interpersonal, precisión
Presión del grupo, ¿no? Sus amistades. Influencia negativa de medios de comunicación. Y un poco más, ampliando esto, hablamos de la baja autoestima, ¿no? Que es uno de los factores más significativos para la adaptación social. También en cuestión de las relaciones familiares conflictivas, ¿no? Y las necesidades de afirmarse como mujer o como hombre, ¿no? Presiones para tener sexo, ¿no? Algunos adolescentes, hombres y mujeres se sienten presionados, ¿no? Por su pareja o las amistades. En cuestión de lo que es en los chicos, también, ¿no? Por parte de sus amigos. La falta de apoyo social, ¿no? A veces el adolescente carece de amigos o amigos adultos en quien puedan confiar, ¿no? Y recibir lo que es la orientación. Información insuficiente y también el aspecto en la sociedad, ¿no? Se dan mensajes contradictorios en cuestión de respecto a la vivencia de la sexualidad, ¿no? Por un lado, se cuestiona la actividad sexual de los adolescentes y se promueve lo que es la postergación del inicio sexual, ¿no? Y por otro lado, los medios de comunicación que tienen gran influencia, ya sea incluso en la música, que incita, ¿no? A estas prácticas sexuales. En forma resumida, tenemos acá los factores determinantes del embarazo en adolescentes, ¿no? Tenemos en el contexto social, institucional, en el hogar, características del individuo y aspectos culturales también, ¿no? Y los factores próximos es el inicio de las relaciones sexuales, el primer embarazo, el uso de métodos anticonceptivos y el espacio intergenérico, ¿no? Prevención sobre el embarazo no deseado. Hablamos en este caso, según la norma técnica de planificación familiar, que existen diferentes tipos de métodos anticonceptivos, ¿no? Tenemos lo que son los métodos temporales, métodos definitivos, los anticonceptivos de emergencia. Entonces, dentro de ellos, principalmente al adolescente le hablamos de lo que son el uso de los preservativos, ¿no? En los métodos temporales tenemos los métodos de abstinencia periódica, métodos de lactancia, si en este caso la adolescente ya tuvo su hija o hijo, ¿no? Y en este caso está en periodo de lactancia, ¿no? Es uno de los métodos también. Los métodos de barrera, ¿no? Que están ahí los preservativos, los métodos hormonales por medio de inyectables, píldoras, parches. Otro método temporal son los dispositivos intrauterinos, ¿no? Dentro de los definitivos, ya en este caso, si presentare, ¿no? Se le puede explicar igual lo que son los anticonceptivos quirúrgicos, voluntarios para femeninas y también para masculinos, ¿no? Lo que es la vasectomía. Los anticonceptivos de emergencia, ¿no? Que en este caso es el levonorgestrel o los otros que son combinados. Acá hablamos principalmente con lo que es el aspecto de las líneas de acción de la tutoría y orientación educativa, ¿no? Trabajamos de la mano con lo que es los tutores, ¿no? A nivel escolar se asigna un tutor para cada aula, entonces el tutor principalmente también debe hablar de estos temas. Debe planificar la tutoría individual y grupal, ¿no? El comité de tutoría y orientación educativa, quien propone y ejecuta actividades institucionales. En cuestión de el aspecto promocional, también las actividades de sensibilización, ¿no?
y el fortalecimiento de los factores protectores que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y la parte preventiva, ¿no? En cuestión de anticipar y reducir la aparición de lo que son violencias escolares en situaciones y conductas de riesgo, ¿no? También lo que son los embarazos tempranos en la adolescencia. Acá tenemos ejemplos sugeridos de forma apropiada para el desarrollo de hablar sobre la sexualidad, ¿no? En adolescentes, evaluar, asesorar y prevenir las infecciones de transmisión sexual, según el grupo etario, ¿no? Adolescentes temprano, adolescente medio y adolescente tardío, ¿no? Son aspectos en los cuales nosotros vamos a preguntar, ¿no? En este caso, ¿cómo se siente? ¿Tiene alguna preocupación sobre su cuerpo? ¿No? Tiene olor en las axilas o en cuestión del uso de los desodorantes. Son temas las cuales en este grupo etarios vamos a hablar, ¿no? En cuestión también el tema de género, ¿no? Hablamos de este tema eh, y las preguntas que le vamos a hacer principalmente son, ¿tiene alguna pregunta o inquietud acerca de su género? ¿No? Y en el aspecto de la sexualidad, ¿con quién has estado involucrado románticamente y sexualmente en el pasado, ¿no? ¿Te atraen las chicas, los chicos o ambos? ¿Te atraen las mujeres, los hombres o ambos, ¿no? Todos estos temas tienen que ser de forma confidencial, ¿no? Principalmente lo que es en la atención de sexual y reproductiva en los establecimientos de salud, lo que nosotros tenemos que hacer es dar eh, la información, ¿no? Que el adolescente tenga el acceso a la información, inclusive volantes que se les va a dar y también que tengan la confianza de poder apersonarse al establecimiento de salud para que se dé lo que es la información clara, precisa, con términos sencillos, para que en este caso el adolescente pueda entendernos, ¿no? Los temas que vamos a abordar principalmente es en lo que es salud sexual y reproductiva, ¿no? El establecimiento de salud tiene que garantizar lo que es la confidencialidad, ¿no? En cuestión de la información que vamos a recibir por parte del adolescente. También lo que es guardar reserva respecto al motivo de consulta, el antes, durante y después, ¿no? De todo el proceso de atención. En cuestión de la atención centrada en la persona usuaria y sus derechos, ¿no? En este caso, nosotros no vamos a emitir ningún juicio, ¿no? No le vamos a calificar, ¿no? Vamos a, en este caso, a adoptar actitudes paternalistas que desconozca o deslegitimen lo que es la voluntad de las personas usuarias, ¿no? Tener conductas o actitudes discriminatorias de sexo, género, origen. Entonces, mm, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar, ¿no? Que haya esa confianza y tampoco vamos a darle un calificativo, ¿no? E igualmente, el personal de salud debe prever, en este caso, la información necesaria para que pueda tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud sexual y reproductiva. Incluso hay rotafolios las cuales nosotros vamos a hacer uso, ¿no? Ya sea en cuestión de los temas de los métodos anticonceptivos, en cuestión de su evaluación o maduración sexual. En cuestión de la prevención, igualmente lo que vamos a hacer es sensibilizar al adolescente, fortalecer lo que son las competencias, también en relación del personal de salud, también en lo que es en el enfoque de género, derechos humanos, la interculturalidad, porque sabemos que el adolescente viene uno de un hogar
tiene diferente cultura, eh, su aspecto religioso, entonces tenemos que en este caso fortalecer esas competencias, ¿no? Asegurar que todo el personal que desarrolle sus actividades en las áreas de salud sexual y reproductiva debe haber recibido capacitación, ¿no? Sobre la erradicación de la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo lo que es la violencia obstétrica, ¿no? También para identificar lo que es el diagnóstico de la situación de violencia, ¿no? Difusión de los derechos de los usuarios, en el caso de los adolescentes, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? Principalmente el derecho a la atención en salud, ¿no? También se va a realizar lo que es la atención ambulatoria o de emergencia, ¿no? En este caso, vamos a priorizar en lo que es el tema de la salud sexual y reproductiva. Y si hubiera casos, porque a veces también hay casos de violencia sexual, entonces también vamos a referirlo a la entidad adecuada, ¿no? Durante la atención en la consulta externa, nosotros debemos respetar el horario, recibir a la persona usuaria saludando, ser corteses, proporcionar a la persona usuaria lo que es atención cuidadosa, mantener una comunicación respetuosa, permitir que la persona, en este caso, se sienta en confianza, atender a la persona usuaria con consideraciones y pleno respeto, ¿no? De su intimidad y su privacidad. Otros temas, los cuales debe estar involucrada en el aspecto de la consejería y el aspecto de temas educativos, es el aspecto de tema de la eyaculación, ¿no? Hemos visto anteriormente que en este caso, en el caso de la mujer, ¿no? Perdón, en el caso del varón, se da, ¿no? De forma inconsciente, normalmente en las noches, e inclusive se puede dar en el caso de eh, realizar lo que es la masturbación, ¿no? Estos temas también deben estar involucrados, en las cuales se debe hablar, que es algo normal, ¿no? Es algo fisiológico. La masturbación, ¿no? Desde el nacimiento, las personas exploran sus cuerpos, experimentan sensaciones agradables y placenteras. La masturbación es una de las actividades autoeróticas, ¿no? Porque la persona se da placer a sí misma a través de la manipulación de sus genitales, ¿no? La masturbación es una actividad sexual natural del desarrollo humano, constituye una de las maneras en que la mayoría de los adolescentes aprenden o experimentan del sexo, ¿no? En cuestión del deseo sexual también, ¿no? Es algo normal que sienta atracción del otro en relación al sexo opuesto, según en este caso su sexualidad, ¿no? El aspecto de la excitación y lo que debemos realizar es reforzar en los siguientes conceptos, ¿no? En cuestión de la bisexual, la identidad sexual, la orientación sexual, que es la heterosexual, un homosexual, travesti, transexual, para que en este caso, con estos conocimientos o información, el adolescente pueda tener una identidad, ¿no? Y autoconocerse. Los otros temas, los cuales nos vamos a abocar, también son en cuestión de las enfermedades de transmisión sexual, eh, en lo que son las enfermedades del sífilis, chancro, herpes, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal o donovanosis, ¿no? Principalmente ya que estas se van a desarrollar porque el adolescente tiene relaciones sexuales sin protección, ¿no? Aparte de ello, presenta lo que es una promiscuidad
varias parejas sexuales, entonces hay mayor riesgo a contraer estas enfermedades de transmisión sexual. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas noches.